Como todos saben, mañana tenemos Shabbat Shacharit, la reunión matutina. Por lo tanto, vemos una porción de la parashá. Mañana vemos el resto. Así que si quieren saber el final, van a tener que venir mañana. Si no, se lo pierden. Muy bien. Estamos en la parashá Tetzaveh, que quiere decir tú ordena. Estamos en Sefer Shmot, libro de Éxodo, a partir del capítulo 27, versículo 20. Esta parashá trata de cuatro cosas. El aceite para las lámparas del Beit HaMikdash, porque acuérdense que la palabra templo no figura en la Torá. El nombre de lo que conocen como el templo es el Beit HaMikdash, la casa sagrada. Templo tiene que ver con los templos paganos o con el grupo de los templarios de los cruzados. No tiene que ver con el judaísmo la palabra templo. En el Tanaj no figura la palabra templo, no existe la palabra templo. En hebreo no existe para el Beit HaMikdash. Y habla del aceite para las lámparas de la menorá, habla sobre las vestiduras sacerdotales, habla de la consagración de Aarón y sus hijos como Kohanim, como sacerdotes, y habla del altar del incienso. Son los cuatro temas que toca esta parashá. Vamos a leer dos partes pequeñas nada más, y vamos a analizar dos partes pequeñas nada más. Vamos a hablar sobre el aceite para las lámparas y sobre el altar del incienso. Mañana vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales y de la consagración de Aarón y sus hijos. Vamos a Sefer Shmot, Éxodo 27, 20. Dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Hay tres partes interesantes en este versículo. Habla de aceite puro, está hablando de pureza. Habla de olivas machacadas. Y esto es muy importante, y ahora vamos a ver por qué. Aceite puro también es muy importante. Y hacer arder continuamente las lámparas. Son las tres partes importantísimas de parte de este mensaje. (27:20) repetimos, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Está hablando de lámparas de aceite, no había lamparitas de LED ni nada de eso, está claro, ¿no? Primero, solamente el aceite de oliva era aceptable, de oliva prensada era aceptable para la menorá. Se utilizaban solamente las primeras gotas del primer prensado, las primeras gotas del primer prensado, porque eran totalmente claras y sin sedimento, no tenía restos de nada, eran puras. Después el resto del aceite era utilizado en las ofrendas de minjá, es decir, para los sacrificios, pero para la menorá tienen que ser las primeras gotas porque las únicas puras verdaderamente. En este mundo que vivimos, el actual, hay varias cosas que nos afectan mucho y nos hacen sentir mal, porque se vive mal. Bueno, no nosotros, el mundo. Gracias a Dios vivimos bien. Sí, ¿no es cierto? Vivimos bien, ¿no? Bueno, si me dicen que vive mal es porque no son creyentes o no entendieron el mensaje de Dios. La falta de interés de unos por los otros. El egoísmo. Y eso nos hace sentirnos destruidos muchas veces. El egoísmo, el desinterés por el otro.
la falta de amor, la falta de paciencia, el maltrato, la violencia, la mala contestación, la mala atención. Todo eso nos pone mal, nos altera, nos afecta. Y es algo que nos presiona y nos hace sentir mal. Y no es fácil soportarlo. Así nos pasaba cuando no éramos creyentes, a los que algunas no lo fuimos. Los que nacieron en el Señor no conocen esto. Llegó un momento que nos sentimos asfixiados, aplastados. No encontrábamos salida. Algo siempre nos faltaba y no encontrábamos cómo salir de eso. No sabíamos qué hacer en nuestras vidas. Y entrábamos en la desesperación. ¿Y la desesperación qué trae? Problemas gástricos, problemas cardíacos, problemas psicológicos. Vamos al psicólogo, vamos al médico, vamos a todas las especialidades, vamos a la farmacia, pedimos prestado para comprar los remedios porque eso no nos alcanza y además no nos sanamos. Seguimos mal. Mejoramos una y los remedios nos afectan otra. Sabemos que nos cura el corazón y nos afecta el aparato digestivo. Y así de vuelta. Solamente después de estar tan presionado y estar tan mal, a veces nos damos cuenta que hay una vida diferente. Si el Señor se nos revela, pero si le abrimos las antenas para entenderlo y escucharlo, porque el Señor se revela a muchos, pero no todos le dicen sí. Así pasa con la aceituna. Al ser prensada para salir unas gotas de adentro y sale un aceite puro, también a veces tenemos que soportar cosas duras para darnos cuenta que estábamos equivocados, que algo estaba mal en nosotros. Así le pasó a nuestro pueblo, al pueblo de Israel. El huevo de Israel se compara a un huevo duro. Por eso en Pesaj ponemos en la que hará, en el plato donde ponemos todos los elementos, un huevo duro. ¿Qué pasa con el huevo duro? Si uno lo abre así estando crudo, se desparrama todo, es blando, soso. Pero cuando pasa por el fuego, se endurece. Eso pasa con nuestro pueblo. Después de pasar las pruebas, se endureció y se hizo más fuerte y se entregó a Dios. Y hoy en día tenemos el Estado de Israel floreciente. Pero tuvieron que morir 6 millones de judíos para que tengamos el Estado de Israel. Porque después del holocausto, el mal llamado holocausto, tuvimos el Estado de Israel. Después de estar apretados por la angustia y los problemas, aceptamos al Señor y nuestra vida cambió. Casi diría mágicamente. Muchos saben de qué estoy hablando porque lo han vivido en sus vidas. Muchos saben de qué estoy hablando, creo que la mayoría. Porque ¿qué pasa? Cuando se nos presiona de esa manera, ¿qué es lo que sale? La esencia. Lo más importante. ¿Y nuestra esencia qué es? Dios. Esa es nuestra esencia. Dios es nuestra esencia y su palabra y su forma de vida. ¿Por qué Dios decidió que sea aceite de oliva para la menorá? Porque el pueblo de Israel es comparado a una oliva. Jeremías 11:16 dice: olivo verde, hermoso en su fruto, y en su parecer llamó a Hashem tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Cuando habla de recio estrépito se refiere a los enemigos que Dios permitió que atacaran las maldades de Yehudá, de Judá, cuando fue atacado por Babilonia. Dios permitió que esto pasara. ¿Por qué? Adoraron más al templo que a Dios. Por eso Dios permitió la destrucción de los templos. Era más importante el edificio que la conexión con Dios. ¿En qué se parecía a un olivo? Así como el aceite de olivo es el más fino de todos los aceites, así es Israel. La más santa de todas las naciones, teóricamente en esos tiempos, momento, para el amado compañero. Que después se haya alejado de Dios y haya vuelto y alejado y vuelto, que es la historia de Israel. Pero en ese momento
fue declarada nación santa por Dios. La oliva produce un hermoso líquido solamente después de haber sido procesada por medio de golpes y prensado. De la misma forma que fuimos desterrados de un pueblo a otro. Y ahí nos dimos cuenta que había que volver a Dios. Fuimos torturados, perseguidos, asesinados, burlados, perseguidos, maltratados. Pero el pueblo, como dice Deuteronomio, purifica sus corazones y vuelve a Dios. Volver en arrepentimiento, decimos en el mes de Elul y Tishri, Joser Chubá, volver en arrepentimiento. El hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo es clara en esto. Y para Dios es una fiesta. Los que retornan a Dios. La esencia más íntima del pueblo hebreo es pura porque nació de Dios. Pero su instinto del mal, el Yetzer Hará, es el que le impide estar en el camino de Dios muchas veces. Como a todos nosotros. Porque habla del pueblo hebreo porque estamos en esos tiempos, que no había un pueblo gentil creyente. Eran todos paganos e idólatras. Hoy en día somos dos pueblos de la misma manera. Una vez que la cáscara exterior es removida por la presión externa, su verdadera naturaleza de santidad se reafirma. Naturaleza, originalmente me refiero, cuando Dios nos creó, como cuando Dios creó a Adán, al primer hombre, estaba santificado, nació en santidad, que después se pervirtió es otra cuestión aparte. Todos los líquidos, si son mezclados, se diluyen con otras mezclas, pero el aceite no. El aceite no se mezcla con nada. Así fue la nación hebrea. Nunca pudo ser destruida ni mezclada porque lo que se hizo en nuestro pueblo históricamente, en todos pueblos donde fue esclavo y perseguido, incluso en la Europa medieval, nunca adoptó las creencias de los pueblos con los que convivió. Jamás. Ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en ningún lugar. Ni en la Alemania nazi. En ningún lugar, por eso fuimos perseguidos. Porque nunca nos doblegamos, nunca negamos a nuestro Dios y nuestra historia y nuestra Torá. Jamás nos hicieran lo que nos hicieran. Siempre nos mantuvimos en costumbres y tradiciones. En Israel, los judíos que se llaman ateos, que los hay y muchos, si uno les pregunta ¿cómo estás?, que dicen Baruch Hashem, bendito Dios. Es permanente. ¿Cómo está la familia? Baruch Hashem. Pero son ateos. Porque se nace desde el jardín de infantes, desde el hogar que Dios nos creó. Se nace con esta consigna y no se aparta el resto de su vida. Así tenemos que ser todos creyentes, mantener una identidad diferente al mundo que nos rodea. Diferenciarnos con una identidad diferente, con una forma de actuar diferente, con una forma de ser diferente. Que nos vean raros, como lo digo siempre. Que dicen, estos son locos, son enfermos. Que lo digan, está bien, está perfecto, para ellos es así, está bien. ¿Y eso a qué llama? A la curiosidad. ¿Pero qué te pasa que no lo agarraste a trompada? Porque disiento con eso. ¿Cómo? ¿Pero te insultaron? Sí. Es malo para él, no para mí. Y no entienden nada. ¿Cómo van a entender? Tampoco nosotros entendíamos cuando no estábamos en el Señor. Da lástima. Eso les tenemos que tener, lástima y compasión. No enojarnos. Orar por ellos y hablarles. En cualquier situación. De cualquier tema, sacar a Dios. Mejor dicho, poner a Dios, ¿no? No es una utopía, lo hago permanentemente. Algunos me sacan corriendo, está bien, le digo que Dios te bendiga y me voy antes que me peguen. Y otros me preguntan, ¿cómo es esto? Que se juntan judíos y gentiles creyentes. ¿Dónde se ha visto eso? Salmito 37, 26, Almagro. Vengan a ver. Tenemos que llamar a la curiosidad, tenemos que llamar la atención, de eso se trata, ser diferentes. Que se burlen, ¿qué nos importa? ¿Miramos al hombre o miramos a Dios? Nuestra mirada está en Dios, no en el hombre. En el hombre para bendecirlo.
pero no para enojarnos ni para imitarlo. Acuérdense que somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos que ser imagen de Él, imitarlo a Él, ser como Él. Y digan, estos son marcianos. Sí, vení que te invito a mi planeta a que lo conozcas. Y siempre les digo, Rafa trae unos corderos maravillosos. Vengan a probarlos. 27-21. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Adonai, desde la tarde hasta la mañana, en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, como estatuto perpetuo para las generaciones de los hijos de Israel. Aarón y sus hijos las pondrán en orden delante de Adonai, desde la tarde hasta la mañana, en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. ¿Qué es el testimonio? El arca. ¿Y qué hay en el arca? En el Arón HaKodesh. ¿Qué hay? Las Lujot Abrit, las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y acá dice, desde la tarde hasta la mañana, es decir, todo el día, todo el tiempo, mirando la luz de Dios y mirando la Torá, la palabra de Dios, mirándola para caminar de acuerdo a eso. En orden delante de Dios, desde la tarde hasta la mañana en el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Y esto dice como estatuto perpetuo, por siempre. Es decir, por siempre, es decir, que todos los días tenemos que mirar la luz de Dios, la luz de la Torá que ilumina nuestras vidas. Y caminar de acuerdo a esa luz que nos va iluminando el camino. Desde la mañana hasta la tarde. Todos los días, todo el tiempo, tenemos que estar, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, tiene que estar en Dios. Ninguna otra cosa. En el trabajo, en el estudio, en el descanso, cuando hablamos con el vecino, con el compañero de estudios, con quien sea, incluso con el que nos provoca. Es todo el día. No hay vacaciones de Dios, gente, no hay vacaciones de Dios. Dios no se toma vacaciones de nosotros, nosotros no nos tomamos vacaciones de Dios. Ah, no, hoy descanso y no pienso en nada, ¿no? ¿Qué? Dios vive pensando en vos, ¿cómo no vas a pensar en tu Dios? ¿Y cómo pensamos nuestro Dios? Imitándolo, haciendo lo que Él haría, diciendo lo que Él diría, actuando como Él actuaría, haciendo silencio como Él hace muchas veces para escuchar a los demás. Para que Dios no se escuche, Él hace silencio, porque si Él habla no nos escucha. Pero nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no lo escuchamos a Dios. Lo mareamos. Escuchémoslo para poder hablar con propiedad. Escuchemos las señales de Dios. Escuchemos nuestro corazón, que ahí se aloja el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios en nuestra alma, al lado del corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. En todas las sinagogas ortodoxas, las otras no hablemos, hay algo que se llama Ner Tamid. Ner es vela o luz. Permanente. Donde está el Arón HaKodesh, ahí en el techo hay colgando una lámpara, una araña, lo que sea, con lámparas, y no se apagan nunca, jamás. Está prendido permanente. Es señal de la luz de Dios en su casa. Está cerca donde está el rostro de la Torá. Es permanente, no se apaga jamás. Señalando que Dios está siempre y su luz está siempre en su casa, y en su casa tenemos que ir a ver esa luz. La luz no era necesaria para la Shejina, para la presencia divina, sino que era necesaria para iluminar a las personas que entran al santuario. La luz necesaria para iluminar a las personas que entran a la casa de Dios. Hasta acá la parte de Torá. Mañana la continuamos. Vamos al 36.
estamos con el altar del incienso. Después lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, el altar del incienso, ¿no? Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Es decir, cuando entramos a la casa de Dios, estamos cerca de donde está el rollo de la Torá, que está acá. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos encontrándonos con Dios en su casa. La Shejinah, la presencia divina, no iba a la casa de cada uno. Cada uno tenía que ir al Mishkan, al tabernáculo, a estar en la presencia de Dios. Es decir, por eso también hay que congregarse. Porque para poder estar ante la presencia de Dios hay que estar en su casa. No en la cama tirado en casa, todos los otros oran por mí. No. Yo me vengo a su casa a encontrarme con mi Dios, con su presencia divina. Eso es lo que hay que entender. Quiero disfrutar la presencia de Dios, tengo que ir a la congregación. A esta, a la que vaya, no importa, no digo que sea esta. Alguna seria, por favor. No los que le dicen mañana a ser millonario y te vas a curar el cáncer, no. Dalo por hecho. No, eso no, Eso no es bíblico, eso es un invento. Dios decide cuándo da por hecho algo, no el hombre. Nadie va a imponer a Dios lo que tiene que hacer. Dios nos libre. No. Una vez que estuviera la menorá y el altar de incienso, vendría la presencia divina y el cabot, su gloria. El cabot es la gloria. Junto al arca donde están las tablas. Es decir, cuando estamos frente a la palabra de Dios, cuando abrimos las escrituras y leemos y estudiamos, estamos frente a la presencia de Dios, porque acá está Dios también. ¿Cómo no estar sin su palabra? 37. Por eso hay que tener cuidado con cómo hablamos de Él y cómo hablamos de su palabra. Tenemos que decir su palabra verdadera, no lo que inventan los hombres. Porque estamos frente a Él, no podemos disfrazar su palabra. Eso se llama en hebreo Hilul Hashem, maldecir el nombre de Dios, blasfemar el nombre sagrado de Dios. Está condenado a la muerte el que hacía eso, por apedreamiento. 37. Cada mañana, al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Después que se encendiera la menorá, se podía quemar el incienso de olor grato. Sin el encendido de la menorá no se podía hacer absolutamente nada. Esto era lo fundamental. Porque para poder ver, había que encender la menorá. Y uno podía ver lo que estaba haciendo. Y ahí se encendía el incienso de olor grato. ¿Qué es el olor grato? No es el aroma. El aroma lo olemos nosotros. El olor grato es el corazón entregado del hombre. Eso es el olor grato para Dios. Cuando nuestro corazón está realmente entregado y en obediencia, ese es el olor grato. Y es cuando Dios dice, tengo contentamiento. Cuando tenemos un corazón limpio, entregado, que intenta purificarse, que intenta estar en los caminos, pero de verdad, no de palabra, de verdad. Que a veces no falla porque tenemos a cosas humanas, Dios lo entiende. Dios quiere ver que nuestro intento está permanente, que siempre intentamos acercarnos a Él en honor, en respeto, en valoración, en reconocimiento y agradecimiento sobre todo. 39. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. No harás nada extraño delante de él. Solamente incienso de aroma grato.
Nada que tuviera olor extraño, olor desagradable, como la maldad, el pecado, la desobediencia. Eso tiene olor a podrido. Discúlpeme la expresión. Esta parashá nos habla del trabajo mancomunado, era un trabajo de equipo de todo un pueblo. Los sacerdotes con lo suyo, Moisés con lo y cada uno con lo suyo, un trabajo en comunión. ¿Qué es comunión? Algo en común. ¿Y qué es en común? Dios y su palabra. Eso nos hace estar en comunión. En la parashá anterior, Moshe era el responsable de la construcción del Mishkan, del tabernáculo. En esta parashá, Moshe no aparece con su nombre, aunque está presente. Porque él le dice, Dios ordena. Acá la figura es Aarón y sus hijos y sus funciones sacerdotales. Pero también el pueblo que tenía que fabricar las prendas y lo que tenía que preparar el aceite. Hablamos de Keter Torah y Keter Abodá, la corona de la Torah y la corona del trabajo. La corona de la Torah estaba en la cabeza de Moisés, porque él recibió la Torah. Hoy en día eso está en todos los que busquemos la corona de la Torah. Está el Keter Torah, la corona de la Torah. Todos los que la busquemos y la querramos cumplir, tenemos la corona de la Torah que nos cubre, nos protege. Porque representa a Dios mismo que nos cubre y nos protege. Pero el Keter Abodá, la corona del trabajo, era para Aarón. En ese tiempo estaba el Mishkan, después el templo, y el sacerdote tenía su trabajo. Y la corona del trabajo estaba en Aarón, que tenía que santificar y bendecir al pueblo. Pero hoy en día, ¿en dónde está ese Keter Abodá? La corona del trabajo, del servicio a Dios. En nosotros los que queremos servir a Dios. Nosotros estamos llevando la corona de Aarón, porque dijo que somos pueblos de sacerdotes, el sacerdote era Aarón. Ese Keter Abodá, la corona del trabajo del servicio a Dios, ser siervos de Dios, es nuestra. ¿La tomamos o no la tomamos? Pero si la tomamos, hagámoslo en serio. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. De eso estamos hablando. El trabajo compartido, construyendo el lugar, los elementos, el esfuerzo, el sacrificio. ¿Para qué? Para tener un lugar agradable, donde Dios se regocije con sus hijos adorándolo, su casa. El lugar que él eligió como casa. Esta es una. En ese tiempo era el Mishkan, después el Beit HaMikdash. Hoy en día son las congregaciones las que están realmente entregadas a él y no los intereses de ciertos hombres mezquinos. Vamos a la Epístola a los Hebreos. Perdón, vamos a Ezequiel. Ezequiel 43:9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Cuándo habitar en medio de su pueblo? Cuando arrojemos las barbaridades, las fornicaciones, las maldades, las aberraciones. Cuando nos convirtamos en hijos de Dios verdaderos. 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, que se avergüence de sus pecados y que miran el diseño de ella. Es decir, que cuando ingresamos acá, ahí en la puertita de calle, nos avergonzamos de nuestros pecados, los tiramos ahí nomás al contenedor que está ahí enfrente, hay un contenedor así en diagonal, hay un contenedor. Vamos ahí y tiramos todo eso a la basura. Y entramos acá, arrepentidos, a decirle, Señor, gracias por mostrarme mis faltas. Gracias porque me estás corrigiendo y me permitís ser un digno hijo tuyo. O hija, claro está. 43:11. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, su salida y sus entradas, todas sus formas, todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes,
Descríbelo delante de sus ojos para que guarden todos sus detalles y todas sus reglas y las pongan por obra. Es decir, que salimos de acá y empezamos a poner por obra todo lo que escuchamos y todo lo que Dios nos dijo. Y así nuestra familia, nuestra vida será bendecida. Si no, Dios mirará para otro lado y dirá, ni sé quiénes son estos. Porque dice todas sus reglas. Es decir, no podemos decir, bueno, esto me gusta, esto no, tomo esto y esto no. No, no, no. Así no es el negocio. Paquete completo. O todo o nada es acá. 43:12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, en todo su contorno será santísimo. Esta es la ley de la casa, es decir, que acá nada que no sea santo puede entrar. Con imperfecciones, porque somos humanos, Dios hizo con lo bueno y con lo malo. Está bien, por eso inventó el perdón. ¿Por qué se creen que lo inventó? Sabía que tenemos fallas, Él nos hizo así. Pero el problema no es la falla, el problema es la intención de fallar. Es la intención de no obedecer. No me equivoqué o, bueno, fue un lapsus. No, no, no. El tema es intentar mejorar y hacer todo nuestro posible, pero en serio. No, solo intenté y en realidad no hicimos nada. No, no, no. Porque Dios no es tonto, gente. Dios lo sabe, Dios lo ve. Yo no, los ancianos no, pero Dios sí. Dios no, delante de Dios no se puede ocultar. Caín se ocultó y Dios lo descubrió. Adán se ocultó y también lo vio. ¿Por qué te hiciste ropas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Acá no hay forma de ocultarse ante Dios. Ahora sí, nos vamos a la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. Esto fue escrito antes de la destrucción del segundo templo, esta epístola. ¿Quién la escribió? Bueno, es una larga discusión que todavía nunca se arregló. Cada uno tiene otra idea, pero no importa. Fue escrita antes de la destrucción del segundo templo. 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Bueno, esto lo utilizan muchos para decir que el judío tiene que dejar de lado la alimentación, el kashrut, Levítico 11. Porque dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Está hablando de Levítico 11 esto. Pero no dice que el judío no tiene que cuidar esto. Lo que está diciendo es que esto no es la salvación. No al legalismo por el legalismo, eso está diciendo. Por eso digo que a Pablo siempre lo malinterpretado, aunque Pablo no escribió este libro, pero algunos dicen que sí. Lo que está diciendo, el judío sí tiene que seguir cuidando, porque Dios en Levítico 11 dice que esto es por perpetuidad. No dice hasta Malaquías, dice por perpetuidad. Lo que hay que tener en claro es que eso no salva. Que eso es mi forma judía de obedecer a Dios. Nada más. Nada más. Así como la Santa Cena tampoco salva. Es la forma de agradecer al Señor lo que hizo por nosotros y recordándolo. Nada más. (13:11) Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Esto es muy interesante. No son quemados dentro del campamento, dentro del Mishkan. Esto. 13:12. Por lo cual, también Yeshua,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor fue colgado a la intemperie. ¿Y por qué? Por parte de Roma como testimonio de lo que les pasa a los que desobedecen a Roma. Pero también el Sermón del Monte lo dio a la intemperie. No lo dio en el templo. Porque de esa forma se hace más público y más personas pueden escucharlo y no está limitado a un grupo. Lo hizo a la intemperie para que todos puedan acceder. Y todos juntos, sin divisiones. Fue colgado afuera para que vean lo que les pasa al que se mete contra Roma. Pero Dios lo planificó para que sea testimonio a los demás, para que vean lo que hizo por nosotros. ¿Vieron cómo una misma cosa se puede usar de una forma o de otra? Y yo les puedo asegurar, más que bendecir a Roma porque se hicieron felices que lograron hacer lo que querían hacer, a los que les sirvió fue al pueblo de creyentes. Porque ahí es donde fue mostrada la justicia de Dios y su amor por nosotros. Y llegó a la humanidad. Y Roma, una simple ciudad hoy día que quién se acuerda de lo que fue. La gloria fue para él, no para Roma. ¿Quedó claro? Y eso nos dio la vida eterna a nosotros, nada menos. Poca cosa, ¿no? Ser luz permanente, como la menorá. Llevar las vestiduras de fe y santidad, de lo cual mañana vamos a hablar. Y fundamentalmente, emitir olor grato a Dios. Y no hablo del olor de no habernos bañado, ¿eh? Hablo del olor de no habernos limpiado acá adentro, de no haber circuncidado nuestro corazón y entregárselo a nuestro Señor. Que esto nos sirva para entender cuán importante es seguir la luz de Dios en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.